El título de este relato resonó en cada rincón de la hacienda, extendiéndose como un eco de burla y de juicio a lo largo de los campos secos. Se rieron de ella, de Alana, por atreverse a elegir la dignidad de un hombre sencillo. Las damas de la sociedad, sus propias parientes, los rostros que antes la habían despreciado en silencio, ahora lo hacían con una carcajada sonora, convencidas de que ella había firmado su propia condena a la miseria, al olvido social. ¿Cómo una mujer de su linaje podía desposarse con un simple peón, con alguien que solo ofrecía la rudeza de sus manos y la sombra de un apellido sin historia ni fortuna? Lo que todos ignoraban, y lo que ella misma no alcanzaba a sospechar en la pureza de su amor, era que la sencillez de Elías no era pobreza, sino un camuflaje, una armadura contra la traición. Su silencio no era ignorancia, sino la quietud de un hombre que cargaba un secreto demasiado grande para ser gritado a los cuatro vientos, un tesoro que había decidido ocultar. Elías no era un cualquiera, sino el heredero legítimo, el único dueño de todas las tierras que se extendían hasta donde la vista podía alcanzar, el magnate de toda la región. Esta historia se teje con el dolor de las verdades no dichas y la fuerza de los amores que nacen de la auténtica conexión del alma, allí donde el dinero no puede comprar ni vender los sentimientos. Es un relato sobre la dignidad, sobre el coraje de elegir la libertad antes que la comodidad, el corazón antes que el apellido. ¿Podrá el amor que nació de la humildad sobrevivir a la marea de riqueza y a la furia de quienes se creían dueños del destino ajeno? La respuesta está en cada lágrima, en cada paso en falso, en cada revelación que esta historia nos tiene reservada. Te invito a sumergirte en este torbellino de emociones, a sentir el peso de la soledad y la calidez de la esperanza, a descubrir cómo a veces lo más valioso se esconde a plena vista, disfrazado de nada. Es un viaje que te dejará sin aliento y con el corazón en la mano, prometiéndote que, a veces, la mayor traición está en aquellos que sonríen con dulzura, mientras el verdadero amor espera en el silencio de quienes han sido condenados por el juicio fácil de la sociedad. Pero antes de adentrarnos en las vastas llanuras de esta hacienda y en los rincones más oscuros del alma humana, permíteme saludarte. Soy Alejandro Santoro, escritor de historias que tocan el corazón y remueven el espíritu, de narrativas que se convierten en espejos de nuestras propias batallas internas. Si esta historia ya te está tocando el alma, no seas tímido, regálame un me gusta, suscríbete para no perderte ni un suspiro de mis próximos relatos y déjame un comentario. ¿Crees que la verdad siempre sale a la luz? Tu apoyo, tu like y tu comentario hacen que este rincón de historias siga latiendo con fuerza. Alana era la muchacha de los ojos grandes que reflejaban un mar de sueños no navegados y una quietud aprendida a base de humillaciones constantes. Desde niña, la habían vestido de seda y la habían condenado al silencio. Su familia, obsesionada con el linaje y el brillo superficial del oro, la veía como una pieza defectuosa en su ajedrez social, alguien que no cumplía con los estándares de ambición o belleza deslumbrante que garantizaban un matrimonio ventajoso. Ella era la invisibilidad misma. Existía en un rincón de esa casa de paredes altas y frías, donde el único sonido constante era el eco de sus propios pasos solitarios sobre la madera pulida, un ruido que le recordaba constantemente su irrelevancia. Su única posesión verdadera era su dignidad, un escudo frágil pero invencible contra el desprecio. Mientras Alana languidecía en la penumbra de su hogar, Elías caminaba las mismas tierras, pero bajo la luz cruda del sol. Con sus manos ásperas y su ropa humilde, se presentaba ante el mundo como un simple peón, un trabajador de la hacienda sin más pretensiones que la paga del día. Sin embargo, su mirada era la de un hombre que había visto demasiado, la de alguien que cargaba el peso de una riqueza que lo desilusionaba y el dolor de una pérdida temprana que lo había obligado a buscar el sentido de la vida lejos del lujo. Él se había despojado voluntariamente de su nombre y su fortuna, buscando una verdad fundamental. ¿Podría alguien amar al hombre, al alma, sin la sombra de su apellido o el brillo de su dinero? El entorno era un personaje más en este drama. La opulencia rancia y sofocante de la casa de Alana contrastaba con la inmensidad libre y engañosa de la hacienda que Elías pisaba. En la casa, el aire olía a perfume caro y verdades silenciadas. En el campo, olía a tierra y a la promesa de un trabajo honesto. La hacienda, con sus vastos trigales, era la extensión de la mentira piadosa de Elías, un secreto que el viento silbaba a los oídos de un solo hombre. Don Ramiro, el capataz, el único custodio de la identidad del heredero. El capataz observaba con temor y esperanza la peligrosa mascarada de su joven patrón.
La injusticia inicial que definía la vida de Alana era la negación de su propia voz. Ella había sido condenada a la vergüenza de no ser suficiente, de ser un estorbo que sus padres esperaban entregar al mejor postor. Esta condena la había enseñado a desconfiar de los gestos amables y a refugiarse en su silencio, pues la palabra siempre le había traído castigo. El dilema íntimo de Elías, en cambio, era la culpa de poseer tanto y no poder usarlo libremente, el miedo a que cualquier amor que tocara su vida estuviera envenenado por el interés. Su disfraz de peón era una prueba, una barrera que solo un corazón genuino podría traspasar. El destino, que no cree en la casualidad sino en la necesidad de los encuentros, preparó el momento perfecto para que estos dos mundos colisionaran. No fue un encuentro épico, sino un gesto simple. Elías la ayudó con un pequeño percance, y en el breve cruce de miradas, Alana no vio la rudeza del peón, sino una honestidad desarmante. Él, por su parte, no vio a la muchacha de buena familia, sino a una dignidad silenciosa que le recordó la pureza que él había perdido. Ese instante fue la chispa que encendió la hoguera, el momento en que algo se quebró y una esperanza tímida, casi imposible, comenzó a nacer. El amor entre Alana y Elías se construyó lejos de los salones y los juicios, a la sombra de los grandes robles de la hacienda, en conversaciones susurradas donde las palabras valían más que los diamantes. Ella encontró en él un refugio para su alma, un espacio donde su silencio no era interpretado como debilidad, sino como profundidad. Él descubrió en Alana la pureza que buscaba desesperadamente, una mujer que lo miraba con ternura y respeto, sin preguntar por su apellido o su futuro económico. Ella se enamoró del hombre que remendaba su camisa y que conocía el nombre de cada planta, ignorando por completo que él conocía cada número de cuenta bancaria que poseía su familia. La tensión se hizo palpable cuando el pueblo comenzó a murmurar. Alana, que había sido invisible, se convirtió en el blanco de todas las miradas de desaprobación. La prima Diana, una mujer elegante y fría que encarnaba el prejuicio social, fue la primera en lanzar su veneno, con una sonrisa dulce y una burla cruel. Pobre Alana, cambiar los salones por el establo. El amor es ciego, pero el estómago no perdona. Diana, secretamente enamorada de la idea del gran heredero, sin saber que Elías era ese hombre, veía a Alana como una traidora a su clase y a sí misma, y no escatimaba esfuerzos en humillarla en público. Elías, al presenciar estas humillaciones, sintió una rabia contenida, una punzada en el pecho que amenazaba con romper su secreto. Quería gritar quién era, acallar las voces con el peso de su fortuna, pero el miedo a arruinar la autenticidad de su amor lo frenaba. Se aferraba a la idea de que Alana lo amaba por quien era, y el revelar su riqueza ahora, después de haber construido su relación en la base de la simpleza, podría interpretarse como una manipulación, una traición a la verdad que ella había defendido. Este dilema moral lo consumía lentamente, obligándolo a mentir y a soportar el desprecio. En medio de este torbellino, Alana tomó la decisión que sellaría su destino. Se casaría con Elías en una ceremonia modesta y secreta, un acto de rebeldía que era, a la vez, una declaración de amor y una quema de naves. Para ella, era la única forma de recuperar su voz y su vida, de demostrarse que la dignidad no se compraba ni se heredaba, sino que se elegía. Su familia la repudió de inmediato, cerrándole las puertas con un portazo frío y definitivo, condenándola al deshonor público. Ella sintió el dolor de la pérdida, pero también la dulzura de la libertad por primera vez. Mientras la pareja celebraba su unión con un simple vaso de agua en la cabaña humilde, el pueblo entero, encabezado por la prima Diana, tejía un manto de chismes. Se reían sin piedad de la elección de Alana, la compadecían con ironía y apostaban sobre cuánto duraría su miseria. Ellos veían el error. Ella veía el amor. Pero don Ramiro, el viejo capataz, el cómplice silencioso, los observaba desde la distancia con ojos llorosos. Él sabía que esas risas se convertirían pronto en lamentos y que la historia estaba a punto de dar un giro que cambiaría para siempre el destino de la hacienda y la vida de todos sus habitantes, incluyendo la familia cruel de Alana. La vida de casados de Alana y Elías transcurría en la cabaña, un espacio pequeño pero rebosante de calidez y una paz que Alana jamás había conocido en la mansión familiar. Ella aprendió a amar las manos ásperas de su esposo, la forma en que el sol se marcaba en su piel y el silencio respetuoso con el que él escuchaba sus sueños más pequeños. Elías, por su parte, se sentía completo por primera vez, encontrando en la lealtad de Alana la prueba de que el amor desinteresado no era una quimera, sino una realidad palpable.
Sin embargo, la tensión se acumulaba como una niebla densa. Cada día que pasaba, el secreto de Elías se hacía más pesado, sintiendo que la sencillez inicial se había convertido en una mentira prolongada que amenazaba con derrumbar su felicidad. El mundo exterior se encargaba de recordarles constantemente su lugar. Alana se veía obligada a soportar las miradas de lástima y los comentarios hirientes cada vez que iba al pueblo. Su antigua vida la perseguía, especialmente a través de Diana, quien la interceptaba en los caminos solo para recordarle su ruina. ¿Cómo está la vida en el lodo, primita? Me imagino que el amor no da para pagar las deudas. La crueldad de Diana era un espejo de la hipocresía social, un intento constante de minar la dignidad de Alana, esperando que ella se quebrara y rogara por volver a la opulencia, demostrando que su elección había sido un error de juventud. Mientras Alana luchaba contra el prejuicio, Elías lidiaba con las responsabilidades que su herencia le imponía en secreto. Debía reunirse clandestinamente con don Ramiro para firmar documentos y tomar decisiones cruciales sobre la hacienda, actuando como el peón durante el día y el magnate a la luz de la luna. Estas ausencias furtivas y su nerviosismo constante comenzaron a sembrar una duda, pequeña pero dolorosa, en el corazón de Alana. Ella no sospechaba la riqueza, pero sí temía que hubiera otra mujer, otro secreto o una preocupación más grande que él no quería compartir, y esa falta de confianza era la primera fisura real en su matrimonio. La tensión alcanzó un punto de quiebre una tarde, cuando Diana, en su obsesión por ver sufrir a Alana, ideó un plan macabro. Descubrió que don Ramiro guardaba secretos importantes y lo presionó con amenazas veladas sobre la gestión de la hacienda. Ella creía que Ramiro estaba encubriendo una estafa contra el verdadero dueño y no se detuvo hasta obtener una copia de un documento que, según ella, revelaría el fraude. Diana sonreía con satisfacción, lista para exponer a Elías como un ladrón y a Alana como su ingenua cómplice, sin saber que el documento que sostenía era, de hecho, el testamento que nombraba a Elías como el único y legítimo heredero de todo el patrimonio. Elías sintió que el tiempo se agotaba y que su prueba autoimpuesta había durado demasiado, poniendo en riesgo lo más sagrado que tenía, la confianza de Alana. Una noche, incapaz de soportar más la mentira, regresó a la cabaña con la firme decisión de confesar toda la verdad, de despojarse de su disfraz y mostrarle a su esposa la inmensidad de lo que era, con el riesgo de que ella lo abandonara por el engaño. Pero el destino, siempre dramático, se adelantó a su confesión, pues Diana ya estaba en camino hacia el pueblo con el documento, lista para desenmascarar al peón y provocar un escándalo sin precedentes en toda la región. La mañana siguiente, el aire en el pueblo era denso, cargado de un presentimiento eléctrico. Diana, con el rostro maquillado para la batalla y una expresión de falsa indignación, irrumpió en la plaza central en plena hora pico, sosteniendo el documento como un trofeo. Las palabras que salieron de su boca no fueron de amor o de justicia, sino de veneno puro, anunciando a gritos que el peón Elías no era un hombre humilde, sino un criminal que había falsificado documentos para apoderarse de la hacienda del verdadero heredero, acusando a Alana de ser parte del engaño. La noticia cayó como un rayo en la multitud, avivando la hoguera de los chismes y los juicios fáciles que tanto disfrutaba la comunidad. Alana, que había ido al pueblo por víveres, escuchó su nombre y vio como todas las miradas se clavaban en ella, no ya de burla, sino de abierta acusación. El rostro pálido de Diana, sus palabras enfáticas, los gestos de desaprobación de la gente, todo la abrumó. Alana sintió que el piso se abría bajo sus pies, pero su mayor dolor no era la acusación de robo, sino la idea de que Elías le hubiera mentido no sobre una fortuna, sino sobre su esencia, su honestidad, su dignidad. Ese escudo que tanto había protegido, parecía ahora hecha pedazos por el hombre que había elegido para amar. Y ella retrocedió, con el corazón roto por una decepción que creía irreversible. Elías, que iba de camino al pueblo para su confesión, escuchó la conmoción desde lejos y supo que era demasiado tarde. Su secreto había sido revelado, pero de la peor manera posible, distorsionado y convertido en una mentira atroz. Se abrió paso entre la multitud, enfrentando la ola de murmullos y los dedos acusadores, buscando únicamente el rostro. Cuando sus ojos se encontraron, Elías vio en ella el dolor más puro, no la avaricia, sino la sensación de traición. Fue en ese instante, bajo el peso de las miradas, que comprendió que su disfraz había puesto en riesgo su mayor tesoro, la fe inquebrantable de su esposa. El momento se convirtió en un clímax dramático. Diana, triunfante,
señaló el documento y le exigió a Elías que revelara su verdadero nombre, que confesara la estafa. Pero don Ramiro, el viejo capataz, que había llegado junto a Elías, dio un paso al frente, con la voz firme y los ojos llenos de una autoridad que nadie conocía. Con un gesto solemne, le arrebató el papel a Diana, lo desdobló y corrigió la mentira de la prima. Silencio todos. Este hombre no es un ladrón, sino el verdadero dueño. En ese momento, Elías, tomando la mano de Alana, sintió que el tiempo se detenía, obligando a su esposa a enfrentar una verdad que superaba cualquier fantasía. El capataz, con la voz quebrada por la emoción y la indignación, leyó en voz alta el testamento, revelando que el humilde peón Elías era, en realidad, el único heredero del magnate, el legítimo dueño de todas esas tierras, de todo ese dinero. La multitud quedó en un silencio sepulcral, con la boca abierta, incapaz de procesar que las risas se habían convertido en un juicio vergonzoso y que la mujer de la que se habían burlado era, de repente, la esposa de un millonario. El rostro de Diana se descompuso, sus ojos reflejaban la envidia y la derrota, mientras que Alana miraba a Elías, no con alegría, sino con una pregunta dolorosa en sus ojos. ¿Por qué el engaño? ¿Por qué la prueba? El silencio que siguió a la revelación del testamento fue más ensordecedor que cualquier grito, un silencio lleno de arrepentimiento, incredulidad y envidia. Todos los ojos se posaron en Alana, esperando ver en ella un gesto de triunfo o de euforia por la riqueza repentina, pero su expresión era de profunda herida. Soltó la mano de Elías, no con furia, sino con la quietud de una mujer traicionada en su fe más pura. Para ella, el hecho de que él fuera millonario no era la ofensa. La ofensa era que la había puesto a prueba, que había dudado de que ella pudiera amarlo en la sencillez, y que la había obligado a defender un amor que, en el fondo, se basaba en una mentira piadosa. Elías sintió el peso de su error al ver la distancia en los ojos de Alana. No había celebración en su victoria, solo la urgencia de reparar la confianza rota. Se dirigió a ella con una voz que temblaba, ignorando a la multitud y a la derrotada Diana. Le explicó que su disfraz no había sido una burla, sino una desesperada búsqueda de autenticidad, el único camino que encontró para huir de la traición y la avaricia que siempre rodeaban su verdadero nombre. Me casé contigo porque me amaste cuando yo era nada. Alana susurró. Tu dignidad fue mi única fortuna. Si te mentí, fue por miedo a perder la única verdad que encontré en este mundo. La multitud, aún atónita, comenzó a dispersarse, dejando solo los ecos de sus murmullos y el rostro lívido de Diana, quien intentó acercarse a Elías con una sonrisa forzada para felicitarlo, pero fue detenida con una mirada gélida. La escena era ahora íntima y dramática. La pareja de pie en medio de la plaza, rodeada por la inmensidad de la riqueza que acababa de ser revelada y la fragilidad de su amor. Alana se debatió internamente. Su corazón le decía que la intención de Elías había sido noble, pero su orgullo le recordaba que ella había sido juzgada y ridiculizada por algo que nunca existió. Alana tomó la decisión más valiente de su vida. No abrazó la fortuna, sino que se enfrentó a la mentira. Con la voz firme, le dijo a Elías, delante de don Ramiro y los pocos curiosos que se quedaron: yo me casé con el peón que me ofrecía dignidad y un futuro honesto, no con el heredero que me ocultó la verdad. Mi elección fue por ti, no por tus tierras. Este gesto de coraje, de poner el valor moral por encima del material, fue la prueba definitiva para Elías. Ella era, de verdad, la mujer que siempre había buscado. Fue un momento de redención para ambos, donde Alana se liberó de la vergüenza social y Elías se liberó de su culpa. Si esta historia de verdades ocultas, dignidad y amor incondicional te está moviendo el alma, suscríbete al canal ahora mismo y dale me gusta a este video. Tu presencia, tus emociones y tu apoyo constante son el motor que permite que estas narrativas sigan llegando a corazones como el tuyo. Además, déjame un comentario. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Alana al descubrir la verdad? Tu participación hace de este rincón de historias un lugar más humano y profundo. El gran desafío de Elías y Alana no fue la pobreza que habían compartido, sino la riqueza repentina que los puso a prueba de una manera mucho más compleja. Aunque Alana había perdonado la intención de su esposo, la mentira seguía siendo un muro de cristal entre ellos. Ella amaba al peón y le costaba reconocer y aceptar al magnate. Pasaron las semanas y la pareja, aunque legalmente unida, vivía en una especie de tensa tregua emocional. Elías se mudó temporalmente a la mansión principal para tomar control de sus negocios, mientras Alana se mantuvo firme en la cabaña,
afirmando que no cambiaría el lugar donde conoció la verdad por la casa llena de vanidad de su pasado. Este gesto de desapego de Alana, lejos de silenciar los rumores, los avivó. La prima Diana y la familia de Alana vieron en la distancia de la pareja una oportunidad de oro para actuar. Se acercaron a Alana con una hipocresía repugnante, fingiendo arrepentimiento y ofreciendo apoyo, mientras conspiraban a sus espaldas para anular el matrimonio. Su argumento era simple y cruel. El contrato matrimonial era inválido porque Elías había ocultado su verdadera identidad, engañando a la novia y a la ley. Para ellos, era la última oportunidad de recuperar algo del prestigio perdido y de vengarse de Elías por su osadía. Alana, que había huido de la opresión familiar para encontrar libertad, se vio forzada a regresar a la gran mansión para enfrentar a sus parientes en una batalla legal y social. Ella entendió que la lucha ya no era por la supervivencia económica, sino por el honor y el derecho a su propia elección. Sus manos, que solo habían conocido la suavidad de las tareas domésticas en la cabaña, ahora sostenían documentos legales, y su voz, antes silenciosa, se hizo firme para defender la autenticidad de su amor ante los abogados y jueces. Ella se convertiría en la mejor defensora del peón que Elías fingió ser. Elías observaba con una mezcla de admiración y profundo arrepentimiento la batalla de su esposa. Ella estaba luchando por su amor, un amor que él mismo había puesto en duda con su secreto. Para aliviar la carga, Elías decidió honrar la dignidad de Alana transformando la hacienda. Implementó programas de apoyo social y de educación para los hijos de los trabajadores, usando su fortuna para deshacer las injusticias que su propio padre había cometido. La riqueza se convirtió así en una herramienta de redención, un espejo donde Elías se miraba para probarse que era digno de la mujer que había elegido. La nueva vida de la pareja se convirtió en un delicado equilibrio entre el amor romántico y la lucha social. Sus encuentros se daban ahora en reuniones de negocios o en actos de caridad, y los momentos de intimidad eran fugaces, cargados de la nostalgia del... Ambos se preguntaban si la presión del mundo y el peso del dinero terminarían por consumir la pureza de su lazo. ¿Podría la dignidad de Alana resistir el asedio de su propia sangre? ¿Y podría Elías finalmente confiar en su amor lo suficiente como para dejar atrás su disfraz de hombre simple? La respuesta dependía de un gesto final, una prueba de fe que estaba a punto de llegar. El enfrentamiento con su familia fue una de las batallas más dolorosas que Alana tuvo que librar. Su prima Diana, actuando como la principal vocera de la hipocresía, utilizó todos los recursos legales y sociales para sembrar la duda sobre el matrimonio, insinuando públicamente que Elías había planeado la farsa del peón para casarse con Alana antes de la lectura del testamento, asegurándose así una esposa de linaje. Esta acusación era una crueldad de doble filo. Intentaba anular el matrimonio y, al mismo tiempo, mancillar el nombre de Alana, presentándola como una cómplice fría y calculadora, destrozando la imagen de la mujer honesta que el pueblo comenzaba a admirar. La tensión entre la pareja se intensificó por el miedo. Elías temía que la presión legal y el constante asedio de su familia finalmente quebraran la voluntad de Alana, llevándola a creer en las mentiras de su prima y a cuestionar la pureza de sus propias intenciones. Ella, por su parte, sentía el peso de defender un amor que se había cimentado en un secreto, reviviendo la herida de la desconfianza. Necesitaban un gesto, una prueba de lealtad que no estuviera contaminada por el dinero. Don Ramiro, el capataz, observaba con angustia, sabiendo que, aunque Elías tenía la fortuna, Alana tenía la verdad, y que la verdad, a veces, tarda en imponerse. La prensa, seducida por el drama del peón millonario y la novia traicionada, convirtió la disputa familiar en un circo público. Los titulares eran venenosos, jugando con la ambigüedad de la situación y amplificando la voz de Diana. Alana tuvo que aprender a moverse entre cámaras y reporteros, a mantener la serenidad ante la calumnia, apoyándose en la memoria de su vida simple en la cabaña. Elías, viendo la valentía y la fortaleza de su esposa, decidió tomar una acción pública que no solo defendería el matrimonio, sino que también honraría el origen humilde de su amor. El gesto fue simple, pero tuvo un impacto cinematográfico. Elías organizó una rueda de prensa en la misma plaza donde se había revelado su identidad. Rodeado por sus abogados y la élite de la ciudad, tomó la palabra para dirigirse directamente a Alana, que lo observaba desde la distancia. Declaró solemnemente que, para acallar cualquier duda legal o moral, él estaba dispuesto a renunciar formalmente a una parte significativa de su herencia, transfiriéndola a una fundación benéfica en el nombre de Alana, con la condición de que ella fuera la única administradora.
Si me casé con Alana por interés, como dicen, declaró Elías con voz firme ante las cámaras, entonces renunciar a esta parte de mi fortuna prueba que la amo por su dignidad. No necesito el apellido de mis padres, sino la fe de mi esposa. Este acto, este sacrificio del oro por el amor, fue la decisión irreversible que cambió el curso de la historia. Las acusaciones de interés se desmoronaron, y Alana sintió que el muro de cristal entre ellos finalmente se hacía añicos. Ella se acercó a él, no para aceptar el dinero, sino para tomar su mano, sellando su unión una vez más ante los ojos de un mundo que ya no podía reírse de ellos. El gesto de Elías de sacrificar una parte de su fortuna por el honor de Alana no solo detuvo la ofensiva legal de Diana, sino que redefinió su posición ante la sociedad. De un día para otro, Alana dejó de ser la víctima silenciada o la supuesta cómplice calculadora. Se convirtió en la heroína moral de la historia, la mujer cuya dignidad había valido más que millones. Los chismosos y jueces del pueblo, avergonzados, comenzaron a cambiar sus murmullos por respeto, obligando a la familia de Alana a retirarse en un silencio de derrota y humillación. La ironía del destino era dulce. Alana, la oveja negra que se había casado por amor, era ahora la administradora de una inmensa fortuna dedicada a la caridad. A pesar de la victoria social, la pareja aún tenía que resolver la herida de la intimidad. La noche después de la rueda de prensa, Elías regresó a la cabaña en busca de Alana. No encontró el lujo de la mansión, sino la verdad de la madera, la oscuridad y el olor a tierra. Elías se sentó a su lado, no como el heredero, sino como el hombre simple que ella había amado, y le confesó el miedo profundo que lo había impulsado a la mentira, el terror a ser amado solo por su poder, una lección aprendida tras años de falsas amistades y mujeres interesadas. Alana, por primera vez, le abrió su corazón, explicándole que su dolor había sido el miedo a no ser suficiente para el hombre, no para el millonario. Esa noche, bajo la luz tenue de una lámpara de aceite en la cabaña, se produjo la verdadera reconciliación. No fue una noche de pasión, sino de ternura redentora. Hablaron de sus miedos y sus esperanzas, de la soledad que habían cargado y de cómo se habían encontrado en la autenticidad de sus almas. Alana tomó las manos de Elías, ahora más suaves por el trabajo de oficina, y le recordó que ella se había enamorado de la aspereza de ese peón, pero que amaría la bondad del heredero. Fue un momento de quietud del alma, donde el pasado se sanó y el futuro se prometió sin secretos ni disfraces. La cabaña se convirtió en el símbolo inquebrantable de su unión. Aunque la pareja tuvo que cumplir con sus deberes sociales y asistir a eventos de la alta sociedad, su refugio siempre fue ese pequeño espacio. En la mansión, eran los magnates. En la cabaña, eran simplemente Alana y Elías. Este contraste de escenarios amplificó la lección de la historia. La felicidad no se encuentra en el lujo, sino en el rincón donde el corazón se siente seguro para ser quien es. La prima Diana observó este ritual con una amargura creciente, incapaz de entender que la pareja no necesitaba el oro para ser feliz, porque su verdadero tesoro era la complicidad. La evolución final de la historia se centró en la creación de un legado de justicia. Alana, usando su nueva fundación, enfocó sus esfuerzos en la educación de las mujeres y el apoyo a las familias desfavorecidas, cumpliendo su sueño de devolver la voz y la dignidad a quienes habían sido silenciados, tal como le había sucedido a ella. Elías la apoyó incondicionalmente, encontrando en el amor de Alana la forma de redimir la culpa de sus privilegios. Juntos, demostraron al mundo que la verdadera riqueza es la que se comparte con justicia, y que el amor que nace en el silencio es el más fuerte para resistir cualquier tormenta, incluso la de una fortuna. La nueva vida de Alana y Elías fue observada con lupa. Si antes eran blanco de burlas, ahora eran el estándar de la virtud, un papel que, aunque honroso, resultaba agotador. La élite, con su falsa cordialidad, intentaba acercarse a ellos, buscando influencias o simplemente alimentar su propia curiosidad sobre cómo se vivía en la cabaña de los millonarios. Alana manejaba estas interacciones con una gracia forjada en la humildad, manteniendo siempre la distancia emocional. Ella entendía que la mayoría de esas sonrisas eran solo máscaras de interés, y que la verdadera amistad no se encontraba en los salones de baile, sino en los rostros de los trabajadores que ella ayudaba a diario a través de su fundación. La atmósfera de la hacienda había cambiado por completo. Los espacios que antes reflejaban la opresión, ahora respiraban con un aire de justicia y oportunidad. Elías implementó un sistema de reparto de ganancias con sus empleados,
transformando la dinámica patrón-peón en una de verdadera colaboración, un acto que le valió tanto la lealtad incondicional de los trabajadores como el resentimiento de los terratenientes vecinos, quienes lo acusaban de subvertir el orden social. Este constante enfrentamiento con la vieja guardia consolidó aún más la unión entre Alana y Elías, pues juntos formaban un frente invencible contra la injusticia y la avaricia. La prima Diana, expulsada del círculo de poder y despreciada por su fallida conspiración, se consumía en la amargura. Su belleza comenzó a marchitarse por el veneno de la envidia, convirtiéndose en el eco patético de lo que había sido. Incapaz de aceptar que Alana, a quien había considerado inferior, hubiese triunfado con un amor honesto y una fortuna ganada con dignidad, Diana intentó un último y desesperado sabotaje: difundir documentos falsificados que intentaban probar que la transferencia de la fortuna a la fundación de Alana era una maniobra fiscal ilícita. Este acto fue rápidamente desmentido por don Ramiro y los abogados, pero dejó una sombra de desconfianza. Elías y Alana se dieron cuenta de que su batalla no terminaría con la victoria legal, sino que sería una lucha diaria contra el escepticismo y la maldad intrínseca de la sociedad. Decidieron que la mejor respuesta a la malicia no era la confrontación, sino la transparencia y el amor. Sus gestos de ternura se hicieron más públicos, no para ostentar, sino para enviar un mensaje claro. La base de su poder era su unión inquebrantable. Se les veía a menudo caminando de la mano por los campos de la hacienda, o incluso en la cabaña, bebiendo café sin adornos, demostrando que su felicidad no necesitaba de testigos ni de aprobación. La historia de Alana se convirtió en una leyenda viva en el pueblo. Las madres la citaban a sus hijas como ejemplo de valentía, la mujer que eligió la verdad y la dignidad sobre el cálculo. Ella había demostrado que la fragilidad exterior puede esconder una fuerza silenciosa capaz de mover montañas, y que la redención no es solo para los culpables, sino también para las víctimas que se atreven a perdonar y a sanar sus heridas. La lección estaba grabada en el alma colectiva. Lo más valioso de la vida es lo que no tiene precio y lo que se construye con sacrificio. El peso de la fortuna y la administración de la Fundación Alana, creada para la dignidad de las mujeres, pronto reveló una nueva faceta del carácter de la protagonista: su inteligencia estratégica. La mujer que había sido silenciada y considerada incapaz por su familia demostró ser una gestora brillante y una oradora conmovedora, utilizando el dinero de Elías para generar un impacto real y sostenible. Su oficina no estaba en la mansión, sino en un edificio modesto en el centro del pueblo, lo que simbolizaba su compromiso de estar cerca de la gente a la que servía. Esta inversión de roles, donde la antes inútil ahora dirigía el legado moral de la familia, fue un golpe silencioso y definitivo a la hipocresía de sus parientes. La complejidad de sus vidas ahora giraba en torno a la culpa y la redención. Elías, liberado de la mentira, dedicó su energía a enmendar el vacío que sentía por haber crecido desconectado de su propia humanidad. Su riqueza se convirtió en una forma de expiar la culpa de haber tenido privilegios, invirtiendo en proyectos que garantizaban la igualdad de oportunidades. Sin embargo, en las noches tranquilas de la cabaña, a veces se sentía abrumado por el recuerdo de su disfraz, temiendo que, a pesar del perdón de Alana, el hombre sencillo que ella amó se hubiera perdido para siempre en la maraña de los negocios y los títulos. Alana notó esta melancolía en los ojos de Elías y comprendió que el verdadero redentor también necesita ser redimido de su propia culpa. Para rescatar al peón de las garras del magnate, Alana planeó un viaje. Le propuso a Elías que se tomaran un mes libre, lejos de la hacienda y de la fundación, regresando al anonimato, pero esta vez juntos, sin mentiras. La idea era volver a vivir con la misma sencillez de sus inicios, viajando ligeros, con poco dinero, confiando únicamente en la fuerza de sus manos y su ingenio, como una segunda luna de miel basada en la autenticidad. Este viaje, lejos de ser un escape, fue la prueba final de su amor. Recorrieron pueblos pequeños, trabajando en lo que encontraban, durmiendo en posadas modestas y redescubriendo el placer de las conversaciones susurradas y las risas genuinas. Elías, al ponerse de nuevo una camisa de trabajo y ensuciarse las manos con la tierra, sintió que el hombre que Alana había amado regresaba, no como un disfraz, sino como una parte esencial de su identidad. Alana, al verlo feliz y libre del peso del oro, comprendió que el amor no había cambiado, sino que simplemente había madurado, siendo capaz de abarcar tanto la sencillez como la complejidad. El contraste de este viaje fue un recurso narrativo esencial en sus vidas. Mientras ellos experimentaban la libertad anónima, en la hacienda, la prima Diana,
presa de su propia amargura, cometió un error administrativo por descuido en un intento fallido de sabotaje, que reveló un antiguo fraude fiscal que ella misma había cometido en el pasado. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre la familia de Alana. La villana, que había intentado destruir la dignidad de otros, se enfrentaba ahora a las consecuencias de su propia falta de ética, confirmando la lección de que la verdad, tarde o temprano, encuentra el camino para equilibrar la balanza. El regreso de Alana y Elías a la hacienda fue diferente. Volvieron fortalecidos, con la certeza de que su amor no dependía del escenario, sino de la autenticidad con que lo vivían. El viaje había resuelto las últimas dudas internas, y la cabaña ya no era un refugio contra el mundo, sino un recordatorio del valor de la elección personal. Sin embargo, el destino les tenía reservado un giro dramático, pues al volver, no solo se encontraron con la noticia de los problemas legales de Diana, sino con una confrontación final con el arrepentimiento de la familia de Alana. Los padres de Alana, humillados por el escándalo de Diana y el éxito moral de su hija, buscaron a Elías, no para pedir perdón, sino para intentar negociar. Ofrecieron reconocer formalmente el matrimonio y restaurar el nombre de Alana en sociedad si Elías utilizaba su influencia y su dinero para salvar a Diana de las consecuencias de su fraude. Esta propuesta puso a la pareja ante un dilema moral. ¿Debían usar su poder para salvar a la persona que más los había injuriado, o debían permitir que la justicia actuara, honrando el principio de que nadie está por encima de la ley? Alana, con la voz que ahora era la de una líder y no la de una silenciada, enfrentó a sus padres en la gran mansión. Les recordó con dolor contenido que la dignidad no se negocia y que ella no necesitaba su reconocimiento para ser la esposa de Elías, ni su apoyo para ser una mujer de honor. Les dejó claro que el amor que ella había elegido no era una herramienta para encubrir la corrupción familiar. Su coraje se hizo palpable en el ambiente de lujo frío, demostrando que había aprendido a ser libre y que no regresaría a la jaula, ni siquiera para liberar a su prima de sus propias acciones. Elías respaldó la decisión de Alana incondicionalmente. Él y don Ramiro, actuando con total transparencia, cooperaron con las autoridades, garantizando que el proceso de Diana se llevara a cabo sin interferencias. Este acto de justicia, aunque duro, fue la declaración final de sus valores. La honestidad se anteponía a los lazos de sangre y al privilegio social. La comunidad observó el suceso con profundo respeto, reconociendo que la pareja no solo había triunfado sobre la pobreza, sino sobre la tentación de usar el poder para manipular la verdad. La soledad de Diana se convirtió en la lección más amarga para la familia de Alana. El padre de Alana, al ver el colapso de sus ambiciones y la deshonra de su apellido, se retiró a un silencio melancólico, dándose cuenta demasiado tarde de que había despreciado el verdadero tesoro de su vida. La historia se cerraba para ellos con la certeza de que el amor y la dignidad, elegidos por Alana, habían sido las únicas monedas que realmente valían algo, mientras el oro que tanto habían perseguido se había convertido en ceniza y vergüenza. El tiempo, el gran sanador y revelador, continuó su marcha, y la vida de Alana y Elías se asentó en una armonía de trabajo y ternura. La hacienda, bajo su gestión, se transformó en un modelo de responsabilidad social y eficiencia, demostrando que el humanismo podía coexistir con la prosperidad. Elías, ahora completamente cómodo con su identidad dual de magnate y hombre sencillo, dedicaba sus mañanas a las labores administrativas y sus tardes a trabajar codo a codo con los capataces, manteniendo vivo el contacto con la tierra que tanto amaba. Alana, con la fundación, no solo ayudó a la comunidad, sino que también encontró su propia vocación. Su pasado de mujer silenciada le dio una empatía especial para ayudar a otras mujeres a encontrar su voz y su independencia económica. Se convirtió en una oradora inspiradora, y su imagen, antes ridiculizada, era ahora la de una líder respetada, una fuerza de cambio. La luz de su vida era el testimonio de que la herida puede transformarse en fortaleza, y la humillación, en una plataforma para la redención colectiva. Un día, Alana y Elías regresaron a la cabaña con un propósito diferente. La habían mantenido intacta, como un santuario, pero ahora querían transformarla en algo más. Decidieron convertirla en la primera escuela para hijos de los trabajadores, un símbolo de que el conocimiento y la oportunidad podían nacer en los lugares más humildes. Este acto fue la culminación de su arco de redención, un homenaje tangible a la sencillez y al valor de las cosas pequeñas. El ambiente, antes cargado de la nostalgia de sus inicios, se llenó de la promesa del futuro y del sonido de las risas de los niños. La figura de don Ramiro, el capataz,
se mantuvo como el cómplice silencioso y guardián de su historia. Él era el único testigo de toda la farsa y la verdad, y ver a la pareja prosperar en la justicia le daba una paz profunda. Ramiro a menudo se sentaba en el porche de la cabaña, ahora escuela, observando a Alana enseñar compasión y a Elías supervisar la construcción de nuevos edificios. Él era el espejo de la lealtad, el hombre que demostró que el silencio no siempre es cobardía, sino a veces, el más grande de los actos de fe y complicidad. La historia de Alana y Elías se había trascendido a sí misma. Ya no era solo un relato de amor y fortuna, sino una parábola sobre los valores universales, el coraje de la elección, la dignidad innegociable y la capacidad del ser humano para transformar la injusticia en justicia. El pueblo, que había sido su juez, se había convertido en su discípulo, y los rumores se habían transformado en lecciones de vida. La lección final estaba cerca, grabada en el aire fresco de la hacienda y en el eco de sus corazones unidos. Los años pasaron, y la felicidad de Alana y Elías se completó con la llegada de una hija, a quien llamaron Clara, un nombre que evocaba la luz y la transparencia que tanto les había costado encontrar. Clara creció entre los lujos de la mansión, pero fue educada en la cabaña escuela, aprendiendo el valor de la tierra y el trabajo, y conociendo la historia de sus padres como un cuento de hadas donde la princesa había elegido al peón. Para Elías, ver a su hija crecer libre de los prejuicios y la hipocresía que a él lo habían marcado era la mayor de las redenciones, un regalo que Alana le había dado al insistir en la autenticidad de su vida. La historia de la cabaña, el secreto y la fortuna se convirtió en el cimiento de su familia. Cada vez que el mundo exterior intentaba imponerles los valores superficiales del dinero, Alana y Elías regresaban a esa historia, recordándose mutuamente que el amor había nacido en la escasez y que la verdad era la única riqueza que no podían perder. La niña Clara, sin saberlo, se convirtió en el eslabón final de esta redención, el fruto de un amor que se atrevió a desafiar el juicio y la burla, demostrando que la fe en el otro puede sanar cualquier herida del pasado. La prima Diana, que había caído en desgracia legal y social, desapareció del mapa, obligada a enfrentarse a las consecuencias de su envidia y sus actos. Su castigo no provino de la venganza de Alana y Elías, sino de la implacable justicia de la ley, peor aún, de la soledad que le impuso su propia familia, avergonzada por el escándalo. La lección sobre Diana fue sutil pero poderosa. La maldad, cuando se enfoca en destruir la dignidad ajena, termina por autodestruirse. Ella fue el contrapunto necesario para que la pureza del amor de Alana y Elías brillara con intensidad. En un gesto de cierre y sanación total, Elías y Alana invitaron a sus padres a la inauguración de una nueva ala de la escuela, construida en la antigua mansión principal. No fue una invitación para celebrar la riqueza, sino para atestiguar el legado de bondad que había nacido de su matrimonio. El padre de Alana, ya anciano y arrepentido, se acercó a su hija. No pronunció palabras de disculpa, sino que simplemente tomó su mano y la besó, un gesto mudo que Alana entendió como la única forma de reconciliación que él podía ofrecer. Fue un suspiro después de la tormenta, el reconocimiento tácito de que ella había tenido razón. La vida de la pareja se convirtió en un acto de justicia poética. Alana, la mujer que había vivido en la sombra, era ahora la luz de toda la hacienda, una mujer que había encontrado su voz en el matrimonio y su propósito en la filantropía. Elías, el heredero que se había disfrazado de peón, había encontrado su verdadera identidad en la honestidad y el servicio. Ambos demostraron que la verdadera nobleza reside en el corazón y que el amor que se construye con coraje y dignidad es el único que perdura, inmune a las risas, las burlas y el poder corruptor de la fortuna. La historia de Alana y Elías se tejió en el folclore de la región, convirtiéndose en el estándar de cómo deberían ser las cosas, un relato transmitido de generación en generación que hablaba de la dignidad como la verdadera herencia. La fundación de Alana prosperó, creando un cambio duradero en la educación y la igualdad de oportunidades. Elías, satisfecho con haber honrado el legado de su fortuna con honestidad, encontró una paz que el dinero nunca le había podido comprar. Sus vidas fueron la encarnación de la reflexión, que la mayor victoria es aquella que se logra sin pisotear a nadie, y que la única venganza válida es la felicidad genuina. Esta narrativa, que nació del contraste entre la opresión y la esperanza, nos deja una profunda lección sobre el coraje y la elección. Alana nos enseña que, incluso cuando el mundo nos condena al silencio, nuestra voz interior y nuestra dignidad son inquebrantables. Ella eligió la verdad del corazón sobre el cálculo social, una decisión que, aunque ridiculizada en su momento, la condujo a una vida de propósito y de amor auténtico.
Su historia es un faro para todos aquellos que se sienten invisibles o insuficientes ante los ojos de un mundo superficial. Elías, el Redentor herido, nos enseña que el poder y la fortuna son pruebas de carácter, no fines en sí mismos. Su disfraz de hombre sencillo fue un grito desesperado por encontrar un amor que no estuviera contaminado. Y aunque su método fue imperfecto, su intención fue noble. Su arco de redención se completa cuando entiende que la honestidad total, incluso con el riesgo de perderlo todo, es el único camino hacia una conexión verdadera. Él demostró que la culpa se sana no con dinero, sino con actos de justicia y con la rendición total al amor incondicional. La ambientación, con su contraste entre la cabaña y la mansión, se mantiene como un recurso poético que subraya los temas centrales. La cabaña, simple y humilde, es el símbolo de la verdad desnuda del amor. La mansión, grande y llena de ecos, representa la complejidad de las responsabilidades y la lucha contra el prejuicio. La pareja logró unir ambos mundos, creando un hogar donde la autenticidad de la cabaña iluminaba la vastedad de la mansión, demostrando que la sencillez puede convivir con la abundancia si el propósito es justo. Esta historia es una sinfonía de emociones que pasó por la quietud de la humillación, el temblor de la revelación y el suspiro final de la paz. Nos recuerda que, para que una historia sea verdaderamente inolvidable, debe tocar la memoria afectiva del oyente. Cada línea, cada gesto y cada silencio han sido diseñados para resonar con esa pregunta universal: ¿qué es lo que realmente vale la pena arriesgarlo todo? Y la respuesta de Alana fue clara y rotunda: la dignidad. Porque el amor, si es verdadero, la seguirá donde sea. La evolución dramática de Alana, de ser la muchacha silenciada a la gran dama de la filantropía, es el corazón de esta narrativa. Ella no se limitó a heredar una fortuna. Ella heredó una responsabilidad y la transformó en una misión de vida. Su venganza contra la sociedad no fue material, sino moral. Demostró que los valores que ellos despreciaron eran los únicos que podían sostener una vida plena y significativa. La fuerza de su carácter se convirtió en la leyenda que se contaba al atardecer en los campos de la hacienda, una historia que inspiraba a soñar con valentía. Los temas de la historia se consolidan en el legado de la pareja. El amor que sobrevivió a la vergüenza y al miedo se convirtió en el cimiento de una familia íntegra. El coraje ante la adversidad se probó en la defensa de su matrimonio ante los tribunales y el juicio social. La dignidad, como refugio, fue la armadura que protegió a Alana de las flechas del desprecio. Y la esperanza, como única forma de libertad, fue lo que les permitió a ambos construir un futuro sin la sombra de los secretos del pasado. La última imagen que nos deja esta historia es de Alana y Elías, ya con canas, sentados en el porche de la cabaña, observando a su nieta jugar en el mismo lugar donde su amor fue puesto a prueba. Él le toma la mano, y ella sonríe con esa serenidad que solo conocen aquellos que han luchado y ganado su paz. Él ya no es el peón y el magnate. Es simplemente su esposo, el hombre que la amó por su alma. Ella ya no es la injusticiada, sino la mujer que eligió su destino. La reflexión final de esta historia no es una moraleja, sino una caricia al alma del oyente. A veces, el destino te quita todo para ver lo que estás dispuesto a sacrificar por tu verdad. La riqueza verdadera no se hereda, sino que se construye con la honestidad de un corazón valiente. Y la burla del mundo solo tiene poder si tú se lo concedes. Y así, cerramos el telón de este melodrama de alta intensidad. Espero que esta historia, tejida con pasión y emoción, haya resonado profundamente en tu corazón y te haya dejado una huella imborrable. Si te ha conmovido, si te ha hecho suspirar o reflexionar, te pido una vez más que me regales un me gusta, te suscribas para seguir este viaje de emociones y dejes tu comentario con la mayor lección que te ha dejado Alana. Gracias por acompañarme en este relato. Soy Alejandro Santoro, y esta es la historia que el corazón se atrevió a contarnos. Hasta la próxima vez.